martes 22 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros principales titulares. JNE realizó conferencias sobre la importancia de candidaturas idóneas y éticas en el marco de elecciones. JNE reitera que normas electorales no pueden modificarse en un proceso en marcha. OMPE realiza taller macrorregional sobre importancia de la paridad y alternancia en partidos. Rápidamente vamos con el desarrollo de la información. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizó una conferencia sobre la importancia de las candidaturas idóneas y éticas en el marco de las elecciones regionales y municipales. Veamos. Con miras a los comicios regionales y municipales de este año, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, realizó la conferencia sobre la idoneidad y ética de los candidatos y candidatas. La expositora Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, destacó la importancia de dichos principios de conducta en un proceso electoral. ¿Por qué hablamos de idoneidad para estos cargos? Porque el Estado tiene como fin retribuir derechos a los ciudadanos. Y para retribuir derechos a los ciudadanos, que puede sonar bastante amplio, tiene que garantizar la provisión de ciertos servicios, tiene que garantizar un conjunto de iniciativas, tiene que garantizar un conjunto de reformas, ¿no? Entonces, quien lidere un sector, así como quien lidere un gobierno regional, provincial, o local, tiene que saber diseñar una agenda de política pública y tiene que saber implementar. Una persona que no ha estado en la función pública no necesariamente conoce cómo hacer realidad los planes que puede tener de gobierno. Urrutia también sostuvo que puede y que debe ser un candidato o candidata en el marco de un proceso electoral. Sí puede decir la verdad en su hoja de vida, exponer propuestas con claridad y realismo, ¿no? Por ejemplo, vemos en campañas a nivel nacional, hemos visto que se proponía un tren en la costa, ¿no? Actualmente he estado en Iquitos hace unos días, ¿no? Me hablaban de, por ejemplo, que se había propuesto un sistema de alcantarillado que no necesariamente tenía un correlato con la realidad y que cuando se implementó se descubrió que además había antecedentes de corrupción en el proyecto, ¿no? Entonces eso tiene que ver con, ¿es real lo que nos están proponiendo? O sea, a todos nos gustaría, ¿no? Yo soy costeña, a mí me gustaría evidentemente un tren en la costa. Y por otro lado, el abogado de la Secretaría General de JNE, Alonso Encarnación, aseguró que las normas electorales no pueden modificarse en un proceso electoral en marcha. Las normas que se han establecido para regular este proceso electoral o cualquier proceso electoral no pueden ser modificadas desde un año antes del día de las elecciones, ¿no? Esa es la regla general. Por cierto, esta regla general fue exceptuada o modificada a finales de septiembre para darle un mes más de plazo al Congreso para que emita esta ley 31357 de la que hablaba inicialmente. Pero la regla general continúa. Y esta regla es, no puedo cambiar las reglas electorales cuando ya inició el proceso electoral. El Tribunal Constitucional ya lo ha establecido así, ha reforzado la idea de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica para todos y cada una de las organizaciones políticas que forman parte de este proceso electoral, que van a participar de alguna manera, ¿no? Las reglas están establecidas con un determinado tiempo y son aplicables para todas sin diferencia, sin distinción alguna. Así lo aseguró Alonso Encarnación Ramírez, abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, al comentar los proyectos de ley 1227 y 1271 que se evalúan en el Congreso de la República para disponer el trámite de la inscripción de padrones de afiliados presentados hasta el 5 de febrero de 2022
y para ello inaplicar la intangibilidad de las normas electorales. Recordó que lo dispuesto en el artículo 4 de la resolución número 907-2021 JNE, aprobada en noviembre último, fue aprobado por el Pleno del JNE en el marco de sus facultades constitucionales para reglamentar la presentación de padrones de afiliados ante el registro de organizaciones políticas, tomando en cuenta la emergencia nacional sanitaria y en concordancia con la ley número 31357, dada por el Parlamento a finales de octubre. Consideró que se debe tomar en cuenta que, de ser aprobados los referidos proyectos legislativos, se estaría aplicando a hechos o situaciones que ya han sido materia de pronunciamiento del Pleno del organismo autónomo. Ningún órgano, ni el legislativo ni el ejecutivo, podrían interferir de alguna manera en una decisión ya adoptada por un órgano jurisdiccional, entre otros, el Jurado Nacional de Elecciones. El abogado reiteró que la citada resolución del JNE, que dispone que las organizaciones políticas entreguen su padrón adicional de afiliados en conjunto y en un solo momento, no vulnera el derecho a la participación política, como han alegado ciertos sectores. Subrayó que la medida del organismo electoral respetó el plazo máximo para dicho trámite, 5 de enero de 2022, dado que la ley 31357 buscó evitar las aglomeraciones que puedan propagar el virus de la COVID-19, según lo dispuso esa misma ley. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro tramita más de 80 expedientes diarios sobre la propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Su presidente Basilio Cueva Chauca señaló que tienen una ardua tarea, pero aseguró que cumplirán a cabalidad sus funciones. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro cumple una ardua labor en el actual proceso de elecciones regionales y municipales. Según informó el presidente del órgano jurisdiccional, diariamente ingresan entre 80 y 90 expedientes de diverso tipo y proyectó que hasta la fecha en que entren en funciones los otros jurados electorales tendrán más de 10.000 expedientes generados. A la fecha tenemos ingresos más o menos como de 80, 90 expedientes de diverso tipo. Y ahora ya tenemos más de 200, 300 expedientes en trámite que tenemos que dar cuenta. Y estamos proyectándonos que para el 15 de mayo, que van a entrar en funcionamiento los demás jurados electorales especiales, vamos a tener más o menos como 10.000 expedientes que resolver de distinto tipo. O sea, nuestra labor va a ser ardua. En relación a la publicidad estatal, el magistrado recordó que la entidad pública que quiera anunciar en radio o televisión deberá solicitar autorización previa al jurado electoral hasta 7 días antes de iniciar la difusión. Si usa otras modalidades como prensa escrita, redes sociales y paneles, debe informarlo dentro de los 7 días posteriores de la difusión. Esa autorización nosotros lo analizamos y verificamos si está dentro de la impostergable necesidad de que se emita eso y es de utilidad pública, ¿okay? Y no interfiera efectivamente en el tema relacionado con las elecciones, lo aprobamos. En caso contrario, lo desaprobamos. Cueva Chauca refirió que la infracción de la normativa implica el cese, retiro o adecuación de la publicidad estatal, propaganda indebida o infracción a la neutralidad según corresponda. Además, se imponen desde una amonestación pública a una multa e incluso se pueden derivar los actuados al Ministerio Público. Nuevamente el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones devuelve padrones complementarios de afiliados. Esta vez fue del Partido Renovación Popular por no seguir los requisitos de presentación ante la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas. En última y definitiva instancia, el JNE resolvió devolver 2 padrones complementarios de afiliados presentados por la organización política Renovación Popular. El partido había entregado 3 padrones complementarios. El primero corresponde al 21 de diciembre con más de 3.000 afiliados registrados. Posteriormente, el 4 y 5 de enero, el personero legal volvió a inscribir más de 1.000 y otros 226 nuevos afiliados en cada una de esas fechas.
Entrada en vigencia la resolución 0927 del JNE con nuevas disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria, el registro de organizaciones políticas devolvió los 2 últimos padrones del partido, y es que dicha presentación debía darse en un solo acto como máximo hasta el 5 de enero, a fin de evitar aglomeraciones innecesarias en sus sedes y evitar el riesgo de contagio por la COVID-19. El Pleno de la entidad electoral refiere que la organización política debió actuar con la debida diligencia a fin de presentar sus padrones y afiliados no solo observando estrictamente la fecha límite, sino también los requisitos preestablecidos y no afectar el cronograma electoral ni las funciones de los organismos del sistema electoral. Y continuando con los temas electorales, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones invita a participar del segundo módulo Lineamientos de las Organizaciones Políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales. Dicho evento se realizará hoy 22 de febrero a las 6 de la tarde y contará con la participación del especialista en Derecho Electoral José Naupari. Para inscribirse solo deben ingresar al enlace www.esec.edu.pe. Están todos invitados. Y por otro lado, les contamos que la OMPE realizó un taller macro-regional en la que se resaltó la importancia de la paridad y la alternancia en las organizaciones políticas. Además, la entidad indicó que aún se trabaja por conseguir una democracia paritaria. Más allá del 50-50 en la participación política de las mujeres, así se denominó el taller macro-regional organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y Eurosocial, realizado en la ciudad de Huancayo. A la misma asistió de manera presencial el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, quien aperturó el taller indicando que desde la OMPE se pretende conseguir una democracia paritaria. Hay muchas cosas por legislar y por mejorar aún, si vemos la legislación comparada. Pero creo que en esta elección del 2022 nos vamos a enfrentar a un reto muy lindo, que es que desde las elecciones internas, que son el 15 y el 22 de mayo, vamos a competir con listas cerradas y bloqueadas con paridad y alternancia. Y no solamente una alternancia de listas, sino una alternancia vertical y horizontal que va a exigir que tengamos el mismo número de cabezas de listas de hombres que de mujeres. Y eso es algo fundamental. Y eso no se puede hacer solo por cumplir, porque tenemos que tomar conciencia que tenemos que hacer que la lógica de la democracia paritaria pueda ser una lógica que todos abracemos, pero no por el cumplimiento de una norma, sino porque estamos convencidos de que este mundo es tan de hombres como de mujeres y que todos debemos tener las mismas oportunidades siempre. De igual forma, la experta de Eurosocial, Programa para la Cohesión Social, Katia Uriona, resaltó que aún se debe trabajar en la inclusión de las mujeres en el sistema político. Aún requerimos seguir profundizando en el alcance de la paridad desde la convicción de que la inclusión de las mujeres, además una inclusión de manera plural que recoja la diversidad de mujeres que estamos en nuestros países, reconociendo que la inclusión de las mujeres se convierte en un paso imprescindible para avanzar en la democratización del sistema político y en la democratización de la democracia. Las mujeres somos el 50% de la población y por todos estos años de lo que ha sido la conformación del ámbito político hemos estado casi ausentes y subrepresentadas. Por eso, cuando hablamos de paridad, no solo estamos hablando de un número, de sumar un número de mujeres a la esfera política, estamos hablando sobre todo del desafío de la igualdad y el desafío de democratizar nuestros sistemas políticos y los espacios de representación.
En el taller presentaron un video con testimonios de ex candidatas que señalaron los obstáculos que se presentaron en los últimos comicios. El siguiente video se basa en 12 testimonios de mujeres candidatas al Congreso de la República durante las elecciones generales 2021. En mi partido se aplicó la paridad y alternancia por obligación y no por convicción. Para la conformación de las listas, en una reunión los compañeros propusieron las candidaturas, pero como era de esperarse, la mayoría de las propuestas eran varones. Solo contaron conmigo para completar la lista. Cabe destacar la importancia de la representación femenina en los espacios de decisión y más con un proceso de elecciones internas próximo. En el Congreso de la República, nuestra presencia no superó el 30% entre 1995 y 2020. Y solo hemos tenido 4 gobernadoras regionales en comparación de los 121 gobernadores entre 2002 y 2018. Estamos avanzando. ¡Súmate! El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, llegó a Huancayo con el fin de coordinar las medidas que garantizarán la seguridad durante las elecciones internas. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, llegó a Huancayo para supervisar los avances en la identificación de recintos que podrían servir como locales de votación y se reunirá personalmente con los altos mandos militares y policiales con el fin de coordinar las medidas que garantizarán la seguridad durante las jornadas electorales. El 15 de mayo, las personas afiliadas a las organizaciones políticas acudirán a las urnas para elegir directamente a sus candidatos o a los delegados y delegadas que una semana después sufragarán nuevamente para definir las candidaturas. Es por ello que, al igual que en el resto del país, en Junín, los partidos y movimientos regionales se preparan para llevar a cabo los comicios mediante los cuales seleccionarán a quienes serán sus candidatos en las elecciones regionales y municipales programadas para octubre. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con la doctora Jessica Clavijo, ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma. Como siempre, un gusto poder acompañarlos en JNTV esta mañana. Gracias por acompañarnos, doctora. Hoy hablaremos sobre el reglamento de publicidad estatal, procedimientos de autorización, fiscalización y sanciones. Primero es importante definir qué es la publicidad estatal. Claro que sí, Paloma. Bueno, en este proceso electoral vamos a recordar las normas de publicidad estatal, porque no es una norma nueva. Ya desde finales de los 90, con la Ley Orgánica de Elecciones, se estableció esta prohibición a todas las entidades públicas de, a partir de la convocatoria de elecciones, que no se realice publicidad estatal, pero hay excepciones, como son la impostergable necesidad o utilidad pública. Esta publicidad estatal, que es información que brindan las entidades del Estado o las entidades públicas a todos los ciudadanos, tiene objetivos, ¿no? Por ejemplo, el difundir el inicio o la programación de actividades, de políticas públicas, de obras, evidentemente para posicionarlas frente a los ciudadanos. Esta publicidad estatal está enmarcada dentro de la resolución 922.2022 del Jurado Nacional de Elecciones, que establece parámetros para la propaganda, para la neutralidad, para el respeto del principio de neutralidad y también de la publicidad estatal. Listo, doctora. Ahora, ¿las apariciones en medios de comunicación o entrevistas son consideradas también como publicidad estatal? Hay algunas excepciones dentro de lo que es publicidad estatal. Por ejemplo, las notas de prensa no son publicidad estatal. Hay una diferencia muy importante que se debe dar porque el Jurado Nacional de Elecciones, los organismos del sistema electoral, velamos porque no haya inequidad, porque no haya desigualdad en el marco de un proceso electoral y que más aún con recursos públicos se favorezca alguna postulación o candidatura. Pero eso no implica que se va a afectar, por ejemplo, la libertad de prensa. Si hay alguna aparición, alguna entrevista, una transmisión en vivo de algún funcionario, eso no está prohibido. Pero sí vamos a estar muy atentos a que quizás en estas participaciones, justamente ostentando el cargo en una actividad oficial,
probablemente se favorezca alguna postulación, alguna candidatura. Ahí más bien se encenderían las alertas porque podríamos estar frente a una posible vulneración más bien del principio de neutralidad, ¿no? Que es un deber esencial que tenemos todos los funcionarios públicos, más aún aquellas autoridades elegidas por el voto popular. Doctora, dentro de la publicidad estatal existen algunas excepciones, ¿no? Por ciertas necesidades que podría tener alguna institución. ¿Podría comentarnos al respecto? Así es, Paloma. Como te mencionaba, las notas de prensa no son publicidad estatal. Si se hace alguna difusión, por ejemplo, en el marco de la ley de contrataciones, estas publicaciones que se deben hacer conforme a ley, tampoco serán sometidas a estas prohibiciones de publicidad estatal o aquella información que se debe publicar en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información, tampoco estarán sujetas a las restricciones de publicidad estatal. Pero ojo, igual, teniendo en consideración que esta información será difundida por las entidades públicas, debemos recordar que no pueden ser utilizadas para favorecer alguna postulación o candidatura, ¿no? Listo. Doctora, ¿existe un reporte posterior que deben presentar las instituciones en caso hayan hecho publicidad de necesidad o utilidad pública en periodo electoral? Sí, hay un reporte posterior que se da en el siguiente contexto. Si una entidad, teniendo en cuenta que hay información de impostergable necesidad y utilidad pública, es decir, que no puedo esperar a que concluya el proceso electoral para poder difundirla. Por ejemplo, estamos frente al inicio del año escolar y hay información importante y relevante que se debe difundir, temas referidos a salud. Estamos luchando aún contra esta pandemia, hay información que se debe difundir, no puedo esperar a que culmine el proceso electoral. Yo como Estado debo brindar esa información. Si voy a difundirla en cualquier medio que no sea radio y televisión, es decir, prensa escrita, revistas, periódicos, incluso en las redes sociales de la entidad, toda esa información que se va a difundir y que no sea radio y televisión el canal por el cual se difunde, esta información, esta publicidad estatal debe ser reportada a los jurados electorales especiales dentro de los 7 días posteriores al inicio de la difusión de esta publicidad estatal. Nosotros contaremos con jurados electorales a nivel nacional. A partir de la quincena de mayo ya estarán instalados todos a nivel nacional. Actualmente solo contamos con el jurado de Lima Centro, que es el que recibe estos reportes posteriores. Doctora, ¿cómo se llena este formato? Mire, es un formato bastante sencillo, precisamente en la resolución 922, en la parte final. Aquellos que estén interesados en revisarla van a encontrar los dos formatos, tanto el de reporte posterior como el de autorización previa, que si quieres más adelante conversamos. Este formato de reporte posterior es prácticamente una cara en la cual se detalla el nombre de la entidad, el domicilio de la entidad, la casilla electrónica. Es muy importante que se genere la casilla electrónica para las notificaciones, el detalle del medio empleado para la difusión, afiches, revistas, carteles, etcétera, ¿no? El periodo en el cual va a ser difundida y algunos datos que pide también el formato, como la empresa que ha elaborado esta publicidad, la cantidad de publicidad que se va a emitir y algo central, el fundamento de impostergable necesidad de utilidad pública, que es justamente aquella que va a brindar la entidad. Doctora, respecto a esta solicitud de autorización previa, ¿cómo y cuándo se presenta? Ok, respecto a la autorización previa, estamos en un supuesto distinto. Ya no estamos hablando de publicidad estatal que se difunde en medios escritos u otros, sino hablamos de publicidad en radio y televisión. Si la publicidad estatal se va a difundir en radio y televisión o televisión, lo que se debe hacer es, hasta 7 días antes del inicio de la difusión, es decir, de manera anticipada, se debe presentar una solicitud de autorización previa, es decir, presentar a través de este formato y adjuntando evidentemente el material audiovisual o estas cintas que se van a difundir por radio, esta publicidad estatal para que se haga una evaluación previa, para que se analice efectivamente si no hay
información que podría vulnerar las normas de publicidad estatal, por ejemplo, la incorporación de colores, nombres, frases, símbolos de alguna organización política, lemas, la aparición de algún funcionario público, menos aún, evidentemente, de algún candidato. Esto se hace precisamente para hacer un análisis anticipado y poder brindar la autorización para el inicio de su difusión. Y esto se hace con anticipación hasta 7 días antes del inicio. Listo, doctora, perfecto. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Es preciso recordar que aquellas personas que deseen conocer más sobre este reglamento de publicidad estatal pueden hacerlo a través de la normativa. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paloma, y efectivamente toda la información también está colgada en el portal institucional y a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones estaremos brindando información. También recordarles que ya a partir de la fecha se están desplazando fiscalizadores a nivel nacional. Van a estar los fiscalizadores con el chaleco rojo, también atentos a cualquier consulta o denuncia que se presente a nivel nacional. Perfecto, doctora, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. El padrón electoral pasa por importantes hitos para su preparación. La directora del registro electoral del RENIEC, Lía Calderón, destacó la labor del ente registral junto al sistema electoral para contar con un padrón actualizado para los próximos comicios. En una conferencia sobre el padrón electoral, la directora de registro electoral del RENIEC destacó la importancia de las funciones que cumple la entidad registral en su tratamiento del padrón con miras a las elecciones de este año. El padrón inicial que se remitió el día 4 de febrero, dentro del plazo. Nosotros sabemos que en el proceso electoral, a Dios gracias, es una actividad que se cumple con mucha pulcritud en cuanto a en muchos aspectos, pero uno de ellos que nos enorgullece es en relación al plazo, y que es importante porque esta cadena de actividades nos llevará siempre a tener una elección en el plazo previsto. La generación del padrón preliminar, la selección aleatoria del tercer miembro como candidatos de los jurados electorales especiales. En este caso, por ser varios jurados electorales especiales, más de 90, se ha hecho solamente en un jurado electoral especial a la fecha, y estamos dentro del calendario y realizando las coordinaciones y la gestión interna administrativa para lograr el acto público de sorteo, para que se logre iniciar o se logre estar dentro del proceso de la selección de los jurados electorales especiales. El tema de la revisión de las organizaciones políticas del padrón preliminar, estamos en esa actividad, y la verificación domiciliaria y la verificación de firmas. Asimismo, destacó el trabajo del RENIEC para la depuración de datos del padrón y que sea lo más actualizado. Se hace entre una de sus formas a través de la verificación domiciliaria. La verificación domiciliaria consiste en realizar visitas a cada uno de los domicilios declarados en zonas donde nos llama la atención los cambios domiciliarios. Yo aquí quiero poner especial cuidado en esta parte de mi exposición, que nosotros hemos tenido en esta oportunidad una gran cantidad de migración de ciudadanos de unas zonas a otras. Entendemos que existe el regreso de algunos connacionales o de algunas personas a sus lugares de origen por realmente temas de pobreza, temas de pandemia. En esa línea recordó la campaña a nivel nacional El Padrón Lo Hacemos Todos, que tuvo como objetivo orientar a la ciudadanía y actualizar los datos del padrón. 80.000 visitas a la plataforma consultada. 80.000 personas que ingresaron a la data y se pudieron enterar de diversa información. 80.000 personas que verificaron si sus familiares habían fallecido, pero también dimos lo más importante, que para nosotros es la finalidad de esta campaña, que no generó mayores recursos, sí, obviamente internamente bastante movimiento, por armar la plataforma, por ponerla a disposición, por absorber consultas,
y el efecto fue muy bueno. Y el RENIEC aperturó el registro civil bilingüe en lengua castellano-quechua, Collao, en Cusco, Puno y Moquegua. Una de las primeras localidades beneficiadas es el centro poblado de Cauri, en la región de Cusco. Veamos. El RENIEC inició la apertura del registro civil bilingüe en castellano y quechua Collao en las regiones de Cusco, Puno y Moquegua. El desafío es facilitar el acceso a la población de los pueblos originarios del Perú al servicio del registro civil e identificación de caridad. Una de las primeras localidades en contar con el registro civil es el centro poblado de Cauri, ubicado en el distrito de Catca, en la región Cusco. En RENIEC hemos querido lanzar hoy el registro civil bilingüe en lengua quechua Collao, que se suma a todas las otras lenguas que ya el RENIEC tiene para emitir actas del registro de nacimiento, matrimonio, defunción, inscribir los reconocimientos, inscribir las certificaciones administrativas de partida. El proyecto de mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de caridad cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos implementando la lengua indígena quechua Collao, pero cuya variedad es la de mayor cantidad de hablantes de todo el país. Se estima en aproximadamente 1.700.000 personas que hablan quechua Collao. Es en la relación de las variedades de quechua la que ocupa el primer lugar. RENIEC pretende establecer 126 oficinas de registro civil bilingüe en las regiones de Cusco, Puno y Moquegua, debido a que el quechua es el idioma predominante en el sur del país. El banco seguirá trabajando para potenciar las fortalezas de los pueblos originarios. Este es uno de los desafíos más significativos y al que le vamos a dedicar todos los recursos que sean necesarios. A nivel nacional, cerca de 5 millones de personas tienen como lengua materna una lengua nativa, lo que representa el 16.3% de la población del país. De esa cifra, más de 3 millones de personas son quechua hablantes. RENIEC viene implementando a nivel nacional oficinas con 13 lenguas indígenas u originarias, con una producción en actas bilingües de nacimiento, matrimonio y defunción que a la fecha superan los 200.000 documentos emitidos. En una labor conjunta entre el RENIEC y el MINSA, durante el 2021 se ha logrado identificar en los centros de vacunación a más de 8.000 personas que no contaban con DNI. Con ello se promueven los derechos fundamentales a la identidad y a la salud. La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, señaló que al estar indocumentado no es una barrera para acceder a la vacunación contra el COVID-19, añadiendo que el ente registral estará presente en todos los vacunatorios a fin de facilitar la documentación a los que no la tengan. De acuerdo al MINSA, se estima que el 25% de peruanos se habría movido del lugar de residencia producto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, se señaló que eso tampoco será obstáculo para acceder a la vacuna contra el COVID-19. De igual manera, recomendó que de haber una persona adulta mayor con el DNI de Surco, pero vive actualmente en Comas, el ciudadano deberá acudir al vacunatorio más cercano a su casa, es decir, deberá asistir al último distrito mencionado donde reside. La agencia de noticias andina nos comparte enseguida las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. La Policía Nacional reforzará el patrullaje preventivo en toda la jurisdicción de Mazamari, región Junín, con el apoyo de los Sinchis de Mazamari y la municipalidad del lugar. Así lo prometió a la población el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, tras escuchar urgentes pedidos respecto a la inseguridad que se vive en la zona. Dijo también que Migraciones realizará acciones de control migratorio en la localidad. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lideró la sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se revisan las acciones realizadas por el gobierno frente al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. La sesión contó con la participación de ministros, viceministros, representantes de sectores y de entidades técnicas.
Incumplir con la pensión de alimentos es el delito más frecuente en Lima Este. De acuerdo a los procesos registrados en el 2021, la Corte Superior de Lima Este abrió un total de 10.660 procesos por este delito. Otro índice registrado por el Poder Judicial en esa zona es conducir en estado de ebriedad y violencia familiar. El pabellón Perú, instalado en la Expo 2020 Dubái, registra más de 1 millón de visitantes desde su inauguración el 1 de octubre del año pasado. Es reconocido como uno de los 10 pabellones más atractivos entre todos los países participantes. El pabellón Perú muestra una emotiva síntesis del pasado, presente y futuro del Perú, así como una despensa mundial de superalimentos y sabores únicos, entre otros atractivos. Estudios del Instituto Nacional de Salud determinaron que la variante Delta del nuevo coronavirus es la predominante en la región Ancash, acumulando 227 casos. La mayoría de casos se registró en el distrito de Nuevo Chimbote, con 119. En otras 10 jurisdicciones se ha advertido la presencia de Omicron. Direza Ancash instó a la población a continuar con los protocolos de bioseguridad, además de cumplir el esquema de vacunación. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con el doctor Edwin Béjar Rojas. Él es juez titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Paloma, y un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es preciso señalar que el doctor Béjar es el primer juez titular invidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco y que recientemente ha sido reconocido por la ONU como el primer magistrado invidente de América Latina. Doctor, es un placer conversar con usted y nos gustaría que nos cuente un poco de todo el proceso que le ha tomado llegar hasta este momento, desde su formación académica en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Por favor, cuéntenos cómo ha sido este proceso de formación. Bien, muchas gracias. Te cuento, yo perdí la visión totalmente a los 17 años, antes de ingresar a la universidad. Bueno, ya estudiaba mediante el uso de braille en colegios especializados para personas con discapacidad visual. Perdí la visión. Yo tenía siempre el deseo constante de seguir superándome. Quería estudiar Derecho. Algunos me decían que era una carrera muy difícil por el hecho que no podía ver. No obstante, gracias al apoyo de mi familia pude estudiar, ingresé a la universidad en el año 1996, gracias a Dios en primer lugar. De ahí realicé mis estudios universitarios en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Fue todo un reto poder, en ese momento que no había normas ni leyes a favor de las personas con discapacidad, trabajar lo que es ahora ajuste razonable, realizar los exámenes en forma oral, grabar las clases, y gracias a Dios me pude también terminar los estudios con éxito, ocupando también el primer lugar, y de ahí empezó mi carrera profesional. Me colegié el año 2001, realicé trabajos, trabajé en la Defensoría del Pueblo, en la Municipalidad de Cusco, realicé estudios de maestría, también estudios de doctorado, y ahí es donde yo tenía ya la decisión de poder ser magistrado. Entonces me presenté una primera oportunidad, todavía el año 2009, y ahí tuve varios inconvenientes, porque me decían que porque no podía ver, yo no podía ser magistrado, no podía ser juez, que eso estaba prohibido por las personas con discapacidad visual. Eso me llevó a que yo iniciara todavía en ese tiempo un proceso de amparo contra lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura, para demostrar que era un acto discriminatorio y que sí era factible que pudiera uno ejercer la función, no obstante la discapacidad visual, porque ya habían experiencias de otros años en Europa y en otros lugares. Entonces, gané el proceso después de un año, y ya para el año 2012, que es donde me presento para el Consejo Nacional de la Magistratura, para el cargo de juez especializado de familia, es donde logro ingresar.
y desde ahí vengo ejerciendo la función como juez especializado de familia en la ciudad de Cusco. Perfecto. Ahora, si hablamos un poco de lo que ha significado esta dura batalla que usted ha tenido contra el Consejo Nacional de la Magistratura, quien en un primer momento impidió que postulara esta plaza de fiscal adjunto provincial del Cusco. Este ha significado un hito realmente importante para las personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Yo creo que sí, y eso fue lo que me motivó, porque yo me ponía a pensar que si yo era abogado, había estudiado, me había esforzado por realizar estudios de maestría, doctorado, simplemente me decían que por mi discapacidad no podía ejercer una función pública. Lo mismo podría ocurrir con cualquier persona con discapacidad en general y sobre todo con las personas con discapacidad visual. Por eso fue esa lucha de estar todo el año 2009 prácticamente en Lima, haciendo incidencia, que se visibilizara el tema que era un acto discriminatorio. Y finalmente lo que queremos las personas con discapacidad no es que nos den los puestos, sino que nos den la oportunidad de poder concursar como cualquier persona y ahí demostrar que podemos ejercer la función. Y creo que eso ha sido un hito, como bien lo has dicho, y ha ayudado mucho, porque a partir de ese momento se entendió también de que lo que sí se podía acceder a la función pública y a diferentes puestos con ajustes razonables y quizás esa es una de las mayores alegrías de todo ese proceso. Por supuesto. Doctor, ya usted en su vida laboral como magistrado, ¿cómo se ha encontrado con el sistema judicial? ¿Le han brindado en su vida laboral las herramientas necesarias para que usted pueda desarrollar su trabajo como cualquier otro? Sí, efectivamente, conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de que desde ingresé, el Poder Judicial me ha brindado todos los ajustes razonables, lo necesario, me dieron una computadora con lector de pantalla, escáner de alta velocidad, un asistente, lo que requería para poder ejercer la función. Y ciertamente a un inicio había una preocupación o incertidumbre de cómo podía ejercerse la función, ¿no? Cómo iba a ser en la práctica. Gracias a Dios, creo con el esfuerzo realizado, con el trabajo de todo el juzgado, se ha demostrado que sí se podía ejercer la función y felizmente durante todo este tiempo creo que se ha llevado de la mejor manera posible la administración de justicia buscando siempre lo que es trabajar buscando con probidad, con celeridad, buscando siempre la justicia para las personas que lo necesitan y más aún en el tema de familia donde hay tantos grupos vulnerables. Así es, y precisamente vamos a hablar sobre una de las sentencias que usted ha dictado, esta primera sentencia de bullying en el Perú. ¿En qué escenario se produjo este fallo, doctor? Lo que sucede es justo yo he ingresado a la magistratura en el año 2012 y encontré este caso que era muy interesante. ¿Qué pasaba? Era un menor que sus papás se habían quejado ante la institución educativa de que era víctima de bullying y que lo que había, la reacción de la institución educativa era o sácalo o nosotros que no era su responsabilidad. Y conforme a tratados internacionales, conforme a la legislación vigente, la institución educativa tiene una responsabilidad no porque haya cometido el acoso, sino porque tiene la obligación de frenar ese acoso, de poner las medidas correctivas que se tengan que realizar por el acoso escolar. Es esa responsabilidad que tienen ante los niños que están estudiando ahí en esa institución y al cual los padres confían a la institución educativa. Entonces es por eso que se sanciona a los profesores y a la institución educativa por una omisión en el ejercicio de sus funciones y la omisión de haber adoptado las medidas pertinentes ante los casos de acoso escolar que claramente se habían evidenciado. Este fallo también marcó un precedente en nuestro país. Doctor, actualmente usted es el primer juez titular invidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco. ¿Cómo desarrolla esa labor? ¿Cuáles son los retos profesionales que tiene para el futuro? Bien, mira, ha sido toda una experiencia muy interesante, como te digo, de pasar de la incertidumbre o la preocupación, digamos, inicial de los primeros años, ahora creo que a una magistratura ya confirmada, donde los litigantes no han tenido mayor inconveniente por el tema de la discapacidad, siempre usando los ajustes razonables. La tecnología ha sido un apoyo de mucha importancia para mí, porque también me ha ayudado
ya el tema de los expedientes digitalizados, el uso de las mesas de partes virtual y otras herramientas que me ayudan a poder realizar de mejor manera la función. Y los retos creo que son cada vez más. Pienso seguir escalando en la carrera judicial. Soy juez especializado, quisiera ser juez superior, más adelante también, ¿por qué no ser juez supremo, si Dios lo permite? Y ¿por qué no también tratar de llegar a instancias, a cortes internacionales, ¿no? Con la Comisión de los Derechos del Niño, la propia Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tienen comisiones que ven y resuelven internacionalmente este tipo de casos. Doctor, Entonces, así es, doctor, qué importante y qué inspiradora es su historia. En ese sentido, ¿usted podría brindar un mensaje a aquellos jóvenes de repente que están iniciando su vida académica o su vida laboral y que tienen algún tipo de discapacidad para que luchen por sus sueños y que finalmente consigan sus objetivos? Sí, yo lo que les digo es de que en la vida siempre hay dificultades, grandes o pequeñas. Lo importante es que aprendamos a superarlas. Y yo siempre les pido a las personas con discapacidad, que no cualquiera fuera su discapacidad, a no desmayar, a esforzarse. A veces tenemos que esforzarnos 2 o 3 veces más, pero con esfuerzo, dedicación, esmero, uno puede conseguir sus objetivos y puede conseguir sus sueños. Así es, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Seguimos con información de coyuntura. La Contraloría General de la República realizó un operativo en colegios públicos para verificar las condiciones de bioseguridad. También se constata la entrega de material educativo en más de 6.000 instituciones a nivel nacional. Veamos. La Contraloría inició el operativo Buen Inicio del Año Escolar 2022, que supervisa las condiciones de bioseguridad para garantizar el retorno de alumnos a clases presenciales o semipresenciales tras 2 años de haberse iniciado la pandemia de la COVID-19. Para ello se consideró una muestra representativa de 6.096 instituciones educativas públicas de primaria y secundaria a nivel nacional. Vamos a verificar la condición de la infraestructura, del equipamiento, del mobiliario, todos los temas de los textos escolares, la distribución. Y por otro lado también vamos a ver todo el tema de la estructura curricular, la plana docente, todo el tema de las matrículas. Así, según la Contraloría, con el despliegue de más de 600 auditores y el apoyo de 3.000 monitores ciudadanos de control, el operativo de febrero permitirá obtener una radiografía actualizada sobre la situación de los colegios públicos del país. A través de las gerencias regionales de control, se elevará un informe a la Dirección Regional de Educación, de manera que puedan conocer la información y puedan también desarrollar los correctivos y las mejoras que se requieren. Y hacia el 4 de marzo está previsto presentarle al Ministerio de Educación el informe consolidado con una representación a nivel nacional. Los hechos que se identifiquen permitirán a la Contraloría General emitir alertas tempranas sobre aquello que contravenga la normativa y disposiciones del sector educación que garanticen el inicio de clases con medidas oportunas de prevención y seguridad ante la COVID-19, así como la calidad educativa en sus distintos niveles. Enseguida les compartimos el microinformativo Más Conectados con OCIPTEL, con las noticias relevantes del sector telecomunicaciones en el país. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador. Y atención que Moquegua superó a Lima en la velocidad promedio de internet móvil más alta en enero. Según el panel de monitoreo del Internet móvil de OCIPTEL, por primera vez una región superó la velocidad de Lima, ubicándose además como la segunda con mejor resultado en el país. Moquegua tuvo 11.39 megabits por segundo sobre Lima, que tuvo 11.35 megabits. Además, 6 regiones estuvieron sobre el promedio nacional y 11 elevaron sus resultados de diciembre.
En cuanto a operadoras, Entel y Claro tuvieron los mejores desempeños promedio en la competencia por velocidad de descarga del Internet móvil. Yosiptel atiende miles de consultas a nivel nacional de los usuarios que buscan algún tipo de orientación respecto de sus servicios de telecomunicaciones. Es así que en el 2021 el regulador brindó más de 800.000 orientaciones mediante sus canales regulares en actividades de acercamiento y también mediante programas radiales. El servicio de telefonía móvil fue el más consultado por los usuarios y respecto a las orientaciones relacionadas con las operadoras, más del 42% lo hicieron sobre el servicio que brinda Movistar. Y el año 2021 fue el de la recuperación para el mercado móvil, luego de registrar un récord histórico de 43.1 millones de líneas móviles activas en el Perú. Esto supone, según la herramienta de los Yosiptel.cu, un 9.6% más respecto al cierre del 2022. Se debe resaltar la mayor necesidad que se tuvo de conectividad debido obviamente a las clases virtuales y también a la campaña navideña como factores que impactaron en este dinamismo. Bueno amigos, esto ha sido todo para esta semana y gracias por acompañarnos en Más Conectados con Yosiptel. No lo olviden, un usuario Chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Salud nos informa ahora las actividades más relevantes de su sector con su microinformativo nacional. Esta semana en eSalud. El Centro Nacional de Telemedicina de eSalud obtuvo la certificación internacional ISO 9001-2015, demostrando así que sus servicios han alcanzado altos estándares en beneficio de los asegurados y sus derechohabientes. El presidente ejecutivo de eSalud, Gino Dávila Herrera, recibió la importante certificación de manos del director comercial del organismo certificador NQA Latam, Renato Alegría. El Hospital Perú del Seguro Social de Salud brindó más de 25.000 atenciones de salud en Lima Metropolitana y 8 redes a nivel nacional, como parte de las estrategias dispuestas por la alta dirección para la reactivación prestacional y reducir el embalse producto de la pandemia por COVID-19. La ejecución de un plan de desarrollo de infraestructura hospitalaria a nivel nacional que permitirá reducir la brecha en salud y ampliar los servicios médicos a favor de miles de asegurados fue el anuncio que realizó el presidente ejecutivo de Salud, Gino Dávila, durante su visita al terreno de Piura, donde se construirá un moderno hospital que beneficiará a pobladores de esa región y otras zonas del norte del país. eSalud Sin Olas es una iniciativa del Seguro Social de Salud que busca identificar de manera temprana los casos de COVID-19 y así reducir la transmisión del virus entre los veraneantes. Para ello, los fines de semana se instalarán puntos itinerantes de despistaje gratuito en diversas playas de Lima y Callao. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el pequeño Facundo de 5 años fue dado de alta al superar esta enfermedad. Como símbolo de esta victoria, tocó la campana en medio de los aplausos y la alegría de su familia y de todo el personal asistencial que lo atendió en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, en donde se han realizado más de 31.000 atenciones oncológicas entre pacientes adultos y pediátricos. El Hospital Rebagliati de eSalud se convertirá en el segundo centro acreditado de trasplantes del corazón en el país, luego de la firma de un memorando de entendimiento suscrito por el Seguro Social de Salud con el Ministerio de Salud de Brasil en febrero último, y que permitirá la capacitación de los médicos por parte de sus pares brasileños en cirugías cardíacas. Y el Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, INS, autorizó al nuevo Laboratorio de Biología Molecular del Hospital 3 Suárez Angamos de Salud para realizar la detección molecular del virus SARS-CoV-2 mediante el procedimiento RT-PCR en tiempo real automatizado. De esta manera, el Seguro Social suma el 4º recinto en Lima y 12º a nivel nacional para realizar exámenes por coronavirus. Y recuerda que en eSalud estamos trabajando para brindarte la atención que mereces. Siempre con el pueblo. Presentó la ruta Segura Ica con la finalidad de fortalecer la promoción de los atractivos turísticos, recursos naturales y emprendimientos de esta importante región del sur peruano. Con el fin de contribuir con la reactivación económica de la región Ica y fortalecer la descentralización del país, el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, presentó en la bahía de Paracas la guía Ruta Segura Inca.
Se trata de un documento virtual y amigable elaborado especialmente para turistas nacionales y extranjeros, con información sobre los derechos de los consumidores, consejos de viaje seguro hacia los principales destinos turísticos de la región, como el Circuito Turístico Norte de la Reserva Nacional de Paracas. Esta guía contiene información sobre aproximadamente 800 proveedores formales de transporte terrestre, hospedaje, restaurantes, entre otros, con lo cual promueve el uso de servicios formales. Además, cuenta con una sección especial sobre el libro de reclamaciones. El titular del Indecopi destacó la importancia de recuperar el turismo en Ica por ser una de las regiones más golpeadas por la pandemia en el marco de la política de descentralización y de colocar al ciudadano al centro de la atención de los servicios que impulsa la institución. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a reencontrarnos mañana siempre aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, la señal de nuestros canales aliados. Ahora los dejamos con imágenes de Yanganuco en Huaraz. Permiso.